Continuamos en su programa Portafolio Económico. Esta semana muchas informaciones que tienen que ver con la parte financiera y dentro de ella pues el Banco de Reserva, Susana, ha anunciado el otorgamiento de disponibilidad de 84 millones de dólares para financiar a emprendedores, emprendedoras y emprendedoras en coordinación con la DFC de Estados Unidos, o sea, este organismo que tiene, diríamos, esa capacidad de poder apoyar a instituciones financieras como el Banco de Reserva para poder implementar este tipo de proyectos. Y definitivamente estamos hablando de una cantidad en pesos, ¿verdad?, significativa, más de 1.000 millones de pesos, a disposición de las mujeres que están involucradas en todos estos temas de negocios, de emprendimientos, y definitivamente pues el poder tener, diríamos, la capacidad como país a través del Banco de Reserva. Esto es importante, a pesar de que otras entidades financieras como el mismo Banco Popular, el BHD, también tienen capítulos para este sector, este segmento, pero hacemos, diríamos, referencia de manera especial a este anuncio que el Banco de Reserva ha hecho, porque de hecho inclusive vemos que el presidente Luis Abinader motoriza, ¿no?, este acuerdo. Esto le da un peso de hecho, mayor. fue en el Palacio que se firmó este acuerdo con el Centro de Desarrollo Financiero, estos 84.000 millones de pesos, ¿verdad? Esta institución, hay dos noticias importantes con esta, y una de esas noticias importantes es que va a aperturar oficina comercial acá en Santo Domingo. Esta sería su segundo centro, su segunda oficina, porque la primera está en Sao Paulo, en Brasil. Es una gran noticia, o sea, que como centro cuente con oficinas regionales acá en la República Dominicana. Hay otro tema también muy importante en relación a este centro financiero de desarrollo, y es que estos 84 millones de dólares, Basilio, que van a estar destinados en la pymes y en la MIPYMES, lideradas por mujeres específicamente, estos préstamos, estos fondos están destinados a estas emprendedoras, Basilio, estos emprendedores que no tienen vida crediticia, que ese es uno de los puntos más importantes de esta noticia. Usted que ningún banco le ha prestado, usted que no tiene crédito, como decimos en buen dominicano, pues entonces va a poder acercarse a esta institución, ¿verdad?, del Estado Dominicano, el banco que representa al Estado Dominicano, y hacer su solicitud. De hecho, Basilio, debo decirte que su gobernador, ¿verdad?, su director anunció una app a través de sus canales y también del WhatsApp. Por el WhatsApp, y esto puedo decirle a nuestros televidentes que lo comprobé. O sea, el app que te han diseñado, pueden entrar, se llama Ana Ava, pueden entrar e inmediatamente reciben una respuesta interactiva y pueden hacer su solicitud mediante el número de WhatsApp que sea destinado para esto. Es bien interactivo y bien novedoso. Están esperando respuesta y que lleguen las solicitudes para desembolsar estos préstamos. Sí, mira, es importante que este tipo de proyectos puedan calar, así como se ha anunciado, porque la Corporación Internacional de Crédito comparte los riesgos con el Banco de Reserva. Ahora, tú sabes que sí me llama un poco la atención porque ya el Banco de Reserva tiene capítulos para la micro y pequeña empresa. Evidentemente diríamos, este segmento de mujeres emprendedoras
pues entran dentro de el segmento de la micro. Pero igual también, Susana, a veces vemos como muchas líneas enfocadas al mismo sector, porque por ejemplo tú tienes entidades como ADOPEN, el Banco de la Mujer, o la Asociación de Dominicana de la Mujer, o sea, para financiar estos sectores. Tiene también a otras entidades financieras que están focalizadas, está MUDE por el otro lado. Entonces, evidentemente que cuando vemos, por ejemplo, una entidad como el Banco de Reserva, y claro, apadrinado por el presidente de la República, que está focalizado en entrar de una manera directa a focalizar este apoyo, pues entonces lo que habría que ver es esa configuración, o si la corporación de crédito ya va a operar como va a instalar oficina, o va a instalar oficina como un ente de financiamiento, porque definitivamente hay que reconocer que quien puede desplegar la capacidad, por ejemplo, de colocar esos financiamientos son las entidades que tienen las plataformas, por ejemplo, como los bancos, que también de alguna manera se pensaba o los números estadísticos a los bancos le indicaban que hacer negocio con ese segmento hace unos años no era factible. No era factible. Sin embargo, Susana, Danilo Medina lo demostró, que era factible, que funcionaban esos préstamos para emprendimientos, y funcionaron con la famosa institución aquella que generaba esos préstamos para emprendedoras, que el Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres, como lo denominaba él. Y funciona. Sí, que de hecho, fíjate que el único problema del financiamiento a ese sector es el riesgo. Sí. O sea, es un financiamiento de alto riesgo, porque normalmente este sector no tiene garantía. Tiene que ser con programas de capacitación, Basilio. O sea, el préstamo tiene que estar sometido a unos programas de capacitación. O sea, no es solamente toma el dinero. Yo tengo que instruir a esas mujeres de cómo va a ser el manejo del negocio. Tengo que capacitarla, tengo que formarla. Porque si le solté el dinero sin la formación necesaria, pues la inversión es muy riesgosa, como tú dirías. Tengo que instruirla, definitivamente. Mira, sí, tienes razón. El modelo, porque es un tema de modelo de negocio, tiene que estar acompañado de esos elementos. De hecho, fíjate que los modelos originarios, por ejemplo, ADEMI, Banco de la Mujer, también había otro programa que estaba, que era del Estado, Fondo Micro. Fondo Micro era un programa que era combinado, o sea, tenía apoyo de financiamientos internacional, pero el Estado era que tenía incidencia. Y el modelo de negocio era creando la figura de asesores de préstamo, asesores de negocio, que era lo que te visitaban, ¿verdad? Te asesoraban, determinaban qué cantidad de préstamo, porque fíjate, Susana, que cuando tú abordas a un dueño de negocio o a una persona que quiere desarrollar un proyecto, pues lo entrevista para ver cuánto él necesita, él te dice cualquier monto. Ahora, evidentemente, cuando tú haces el levantamiento, entonces tú determinas cuál es el monto que su capacidad de negocio puede cumplir, y ese entonces es lo que se le ofrece como facilidad, como préstamo. Que ha sido el éxito de los mismos bancos con la emisión de los préstamos. O sea, esa raíz de lo que tú compruebas que devengas al mes será el monto que se te otorga para temas de préstamos, incluso para las mismas tarjetas de crédito. Pero en el caso de este tipo de programa, fíjate que el banco te pide una serie de información y hace una lectura de las informaciones. Inclusive, antes del reglamento
de activos del REA, que se llama, que fue el que implementó la Superintendencia de Bancos, antes de ese reglamento, a ti te prestaban por tu capacidad patrimonial. O sea, tú aportabas un título y te otorgaban un préstamo en base como a esa capacidad de patrimonio. Cuando viene este reglamento, entonces a ti te prestan por tu capacidad de pago. Por eso el reglamento obliga a que tú sometas un estado financiero por un contador público y una serie de tu historial, y entonces en base a esa información financiera determinan tu capacidad. Ahora, ¿qué pasa? En estos programas donde tú no puedes pedir un estado financiero, el asesor va y dice, por ejemplo, ¿cuánto te vende? Yo vendo diario 30,000 pesos, lo multiplica más o menos por 24 días, 25 días, ya sabe al mes cuánto. El negocio es un colmado. Bueno, este colmado tiene un margen de un 30%. A los 30,000 pesos diarios le aplico el 30% del margen. Veo el inventario con el que exactamente. Entonces, ¿cuál es el inventario que tiene? Bueno, se cuentan los freezer, se cuenta, por ejemplo, yo que fui un asesor de ADEMI, que me tocó, ¿verdad?, durante unos años hacer esa tarea, y tú construías un estado financiero, y en base a qué inventario, tú echabas una mirada, hay 10 cajas de ron X, ese tiene tanto aceite, en el almacén tiene tantas cajas, más o menos eso es tanto. Y tú construías, cuando tú llegabas a la oficina y armabas entonces tu estadito, entonces tú decías, bueno, él tiene, vi que tiene en el banco tiene tanto, tiene en caja tanto, déjame ver la cuenta por cobrar, tiene tanto, entonces tiene, entre el inventario tiene un total de activos de 500,000 pesos. Cuenta por cobrar, o sea, el cuaderno que tiene el señor, correcto, en el colmado. Correcto. ¿Cuánto usted tiene en la calle? Y él te mostraba entonces el cuaderno con los créditos. Correcto, y por pagar en la que debía con la factura que le debía a los suplidores. Entonces de ahí tú evaluabas y tú entonces veías ya todo el panorama, lo llamaba y le decía, mire, según las informaciones que hemos levantado, usted califica para 80,000 pesos. Y él estaba pidiendo $500,000. Entonces, o sea, hacemos esta cronología porque estos programas, como hay un capítulo de riesgo que está asumiendo, está compartiendo con el Banco de Reserva, la Corporación de Crédito, para que funcione, fíjate la estructuración que deben de tener estos programas. Primero, un personal capaz de poder abordar la realidad para apoyar. Igual, si es para emprender, es mucho más difícil, Susana, asegurar el riesgo. ¿Por qué? Porque entonces el emprender, primero, tiene que tener asesores y auditores en ese proyecto. Va a tener que contratar el Banco de Reserva, tiene que desarrollar un equipo de trabajo para poder dar respuesta, ¿verdad?, en virtud del acuerdo que ha firmado. O sea, si tú eres garante, si tú te has comprometido con el Centro Financiero de Desarrollo, entonces tú tienes que levantar una estructura para dar respuesta a eso. Cuando yo te escuchaba hablar, ¿verdad?, exponer el tema, yo decía, pero es que no puede ser posible sin un cuerpo de empleados que el Banco de Reserva va a tener que desarrollar para poder dar respuesta a ese proyecto. No puede ser. Fíjate que va a comenzar en el sur profundo. Va a comenzar con emprendedoras del sur profundo, a raíz de una de las visitas del presidente Abinader. Que déjame decirte, mira, y esto no es tan simple como, no lo es. Como a veces se ve, diríamos, una simple publicación, porque entonces, aparte de eso, Susana, el Estado, a través de sus diferentes instituciones, entonces tiene que asegurar el éxito de la producción que se genera en esos emprendimientos. O sea, porque tampoco tú no, o sea, si tú no le creas las condiciones, para ponerte un ejemplo, vamos a suponer... ¿No van a poder pagar? No va a poder pagar. Por ejemplo, mira, tú tienes una emprendedora que te dice, yo quiero hacer una fábrica de hacer dulce, por ejemplo, ¿verdad? O miel, que también, otro de esos proyectos. Exacto, o miel. Entonces, si tú no la ayudas a industrializar su emprendimiento, donde, por ejemplo, esa miel tenga un buen envase, sea de calidad, para que pueda entonces penetrar a los supermercados, o si la va a exportar, entonces ahí necesita
que el Estado, a través de sus diferentes mecanismos, pues pueda conectar y crear la condición de mercado. Entonces, si tú analizas, son proyectos integrales, o sea, no solamente es colocarle el financiamiento. Porque si no es como tú dices, no hay manera de poder hacer el retorno en pago al proyecto. Mira, se va a convertir en una carga finalmente para el Estado. Que de hecho, claro, y al final va a terminar el Estado asumiendo el riesgo de pagar el financiamiento, porque no se crearon las condiciones para que esa persona, una vez tú le ayudes diríamos, a arrancar con el emprendimiento, a producir. Entonces, cuando él tenga la producción, como sucede a menudo, por ejemplo, tú tienes proyectos donde tú has motivado a sembrar, o por ejemplo, y te pongo el ejemplo sencillo, mira, yo estuve el fin de semana, yo estuve por la zona alta, por ejemplo, del municipio de Bechío, estuve por los lados de donde le dicen el Jengibre, que es camino a lo frío. Más arriba de lo frío. No, está más abajo el Jengibre. Y conversaba con los pequeños productores, dueños de pequeñas propiedades, conversaba sobre el deterioro de los caminos vecinales para llegar a los conucos. Entonces, ¿qué pasa, Susana? Fíjate que es un tema de gestión muy sencillo. Entonces, tú no haces nada con motivar, como está haciendo el presidente Abinader, que está motivando a través de los programas, o sea, regalando las plantas, regalando el abono, incentivando la siembra. Ahora, cuando llega la cosecha, entonces esta gente no puede sacar su producto eficientemente. Entonces, por ejemplo, unos aguacates, para tú sacarlo en animales, se maltratan, no puede, o sea, porque se pelan, y ya el que se guaya, ya cuando se madura no sirve, o sea, en ese proceso te lo rechazan en la compra. Entonces, el presidente Abinader, evidentemente, en esta línea de acción, tiene que solicitarle a sus ministros, en los diferentes programas, que atiendan eso, o sea, que le pongan atención a mantener estos caminos vecinales en buen estado, porque al final es como completar ese esfuerzo que se hace de regalarle una planta, regalarle el abono. Que es regalada para el productor, para quien lo está produciendo es regalada, pero eso tiene un costo para el Estado. Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, los viveros, fíjate que la cantidad de dinero que el Estado tiene que pagar a los viveristas para comprar plantas, adquirir plantas, o sea, es mucha. Entonces, creo que como ciudadano, fíjense que estamos hablando como ciudadano, que está viendo las ejecutorias del gobierno, pero a veces en algunos momentos esa ejecutoria queda coja y hay que tratar de recogerla. Atiendan esos caminos vecinales que están por esa zona sur, sobre todo ese municipio de Huechío, porque eso hay que mantenerlo. Se han hecho buenos trabajos, se hicieron los caminos, pero hay que seguir manteniendo. Nos vamos arriba y regresamos con Portafolio Económico.